Tenemos en el día de hoy con el doctor Guillermo Morón, historiador, individuo de número de la Academia de la Historia, pero además el doctor Guillermo Morón es escritor, ha escrito tantos libros sobre la historia de nuestro país. Y justamente retomo esto porque en este segundo bloque vamos a hablar un poco de las elecciones, doctor. Pero dicen que definitivamente de la historia se aprende, pero es una receta, pero se va haciendo la historia. En este momento, ¿cómo se está haciendo la historia de Venezuela? Muy mal. Porque tenemos muy malos dirigentes, porque hay una gran pobreza en el país. Venezuela no tendría por qué haber hambre. Venezuela es un país muy grande con muy poca población. Y aquí, si usted se asoma a mi patio, verá los árboles por todos lados. El país está lleno de árboles, el país es verde, y sin embargo hay pobres. ¿Y por qué hay pobres? Hay una falta de una política importante. ¿Qué ha pasado con ese legado que dejó el presidente Chávez? Hay pobres porque tenemos un mal gobierno. Cuando hay un mal gobierno, pues todo es malo en el Pero país. quien llega al poder no quiere gobernar mal. ¿Qué pasó con Maduro? No, y es que Maduro existe, yo no sé dónde está Maduro. Pero hay políticas, ¿son erradas estas políticas que se han aplicado? Las de Maduro sí. Es que Maduro no tiene políticas. El presidente Maduro no tiene políticas. El presidente Maduro lo que hace es comer 3 veces o 6 veces al día, no lo sé. No. Cuando hay un mal gobierno, el pueblo está mal. Cuando hay un buen gobierno, el pueblo está bien. Porque todo depende de la dirección. Eso es como una casa. Me voy a detener un minuto aquí porque usted ha dicho algo que yo copié para recordárselo. Dice, el pueblo es el más poderoso de todos los gobiernos y puede ser que en un momento se sienta sometido, pero el pueblo resucita. Así es. Claro que el pueblo resucita. Y si no, no podrían existir los países. Si el pueblo se muere, desaparece el país. Y el pueblo suele morir por varias razones. La primera, cuando hay una mala dirigencia política. La segunda y la peor, cuando hay hambre. Y yo creo que en Venezuela en estos momentos hay una mala dirigencia política y creo que hay hambre en el país. ¿Y por qué el pueblo no ha resucitado, doctor? Porque eso no es de la noche a la mañana. Pero resucitará. En cualquier momento tiene que haber aquí un movimiento de salvación de Venezuela. No sé cuál ni cómo. Yo no estoy al día apropiadamente, pero sé por razones históricas que eso ha ocurrido en el pasado y tiene que ocurrir en el presente. ¿Usted cree que esto que se vio ayer en el aula magna con grandes posibilidades de sectores productivos del país vivo, puede ser esa alternativa que se está esperando en este momento? Ese puede ser el principio, porque justamente que se haga en el aula magna, que se haga en la universidad, allí es donde está la inteligencia, porque es en las universidades donde está la inteligencia. También está en cualquier otra parte, pero digamos la inteligencia organizada, la inteligencia estudiada, está en las universidades. Son las universidades las que deben dar las pautas generales para que haya un buen gobierno, para que haya una cierta felicidad en la población. Hablando justamente de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral ha llamado a unas elecciones el próximo 20 de mayo. Y usted ha dicho, doctor Guillermo Morón, que en la democracia no importa cómo ha sido electo la persona que está a cargo de la presidencia de la República, sino cómo gobierna. Y usted puso el caso de Eleazar López Contreras como un ejemplo, entre tantos. Sí. Pero explíquenos un poco más de esto para ver si entendemos lo que está pasando con la historia y sobre todo con un proceso electoral que se vecina en Venezuela. Bueno, es que las elecciones son para seleccionar a los mejores, pero el pueblo tiene que ser dirigido. Y hay una cosa que se llama los partidos políticos o los dirigentes políticos, que son los que se encargan de encauzar a la población. Porque el pueblo es sabio, pero es sabio siempre cuando esté bien conducido, bien dirigido. Y hoy no hay una dirigencia política inteligente y culta en Venezuela, o por lo menos yo no la conozco, aunque leo el periódico todos los días.
Sí, ahora en un ratico vamos a hablar de esa dirigencia porque también es importante que así como se señala pues lo que no se está haciendo en este gobierno, también es importante señalar lo que no se está haciendo en la oposición. En unos minutos lo vamos a retomar, doctor. Sí. López Contreras y Medina Angarita, dos presidentes que, como usted decía, estuvieron en el poder pero no fueron electos por los votos, sin embargo gobernaron. Y gobernaron muy bien los dos. A ver. Los dos gobernaron muy bien. Aunque no fueron electos por los votos, fueron bien seleccionados por quienes tenían que seleccionar en ese momento y cómo llegaron. Porque es que Venezuela era muy pobre y Venezuela fue, a pesar de los pocos habitantes que había y de la inmensa riqueza natural del país, Venezuela era muy pobre. El petróleo es lo que comenzó a florecer un poco. Claro, ¿y por qué gobernaron bien? Gobernaron bien porque no metieron a la cárcel a los políticos, sino que metieron a la cárcel a los ladrones, metieron a la cárcel a los sinvergüenzas, pero fueron unos buenos gobernantes, o por lo menos esa es mi visión. Y así lo he dicho cuando escribía historia, que ya no escribo, pero así lo digo en los libros de historia, así lo dije en su oportunidad, cuando yo estaba activo y pendiente de lo que pasaba en el país, en todo, en Sin política, embargo, hoy, en economía. En nuestra historia tenemos presos políticos, doctor. Bueno, es que este es un mal gobierno, eso es lo que estoy diciendo. En este momento tenemos un mal gobierno. Que haya presos políticos. ¿Y por qué hay presos políticos en el país, en Venezuela? Es una contradicción. ¿Por qué es una contradicción? ¿En la historia no habían presos políticos en la dictadura? No, digo, porque en este tiempo, comparándolo con el resto del continente o con Europa, no debiera haber presos políticos. En este tiempo debiera haber una buena democracia, pero no tenemos una buena democracia. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena dirigencia en Miraflores. Miraflores es una cosa solitaria allá en el monte. De modo que realmente es la política, y repito que la frase no es mía. ¿De quién es la frase? Es la política, es la política, es la política. Alguien dijo eso repetidamente. No es la economía, es la política. Si la política es buena, la economía es buena. Claro. Si la política es buena, todo lo demás es bueno. Si la política es mala, como lo es en este momento, todo es malo. Hay que ver la tristeza que hay en Venezuela. En Venezuela, ¿por qué hay hambre en Venezuela? En Venezuela no tendría por qué haber hambre. Somos muy pocos habitantes en un inmenso territorio. Tenemos un río llamado Orinoco. Sobre el río Orinoco caen 40 ríos. Entonces que Venezuela tiene una pequeña población con un inmenso florecimiento natural que no se sabe utilizar. ¿Qué se ha hecho con el petróleo? Nada. ¿Qué se ha hecho con las aguas? Nada. Venezuela está pasando ahorita por un momento muy triste, muy doloroso, muy miserable. ¿Por qué? Una población pequeña en un inmenso territorio que tiene todo lo que Dios le dio. En primer lugar, el río Orinoco y 40 ríos que caen sobre el Orinoco. En segundo lugar, una pequeña población con un inmenso territorio rico en todo. Pero es la política. Pero, a ver, los años que tuvo el presidente Hugo Chávez en el gobierno, ¿no fueron también disminuidos en eso? ¿No fue el presidente Hugo Chávez también responsable de no haber hecho nada con las aguas, con el petróleo? ¿Por qué responsabilizar solamente a Nicolás Maduro de esto? No, yo también creo que Chávez fue responsable. Por supuesto que Chávez fue responsable. Todos han sido responsables, porque es la política, y repito, la frase no es mía, no me acuerdo de quién, es la política. Si la política es buena, todo lo demás es bueno. Por supuesto. Claro está que los responsables son, ¿quiénes? El presidente de la República, los dirigentes políticos, porque es la política. Si la política es buena, todo lo demás es bueno. Si la política es mala, como lo es en este momento, todo es malo en Venezuela. Doctor Morón, preocupante es que los venezolanos, usted sabe, a lo largo de la historia, no somos abstencionistas. Siempre nos ha gustado participar en los procesos electorales. Hoy veía unas encuestas que hablaban de que el 17% de la población estaría dispuesto a ir a votar el próximo 20 de mayo. Eso es muy triste en un país realmente democrático. Absolutamente triste. Pero yo creo que la respuesta es muy sencilla. El pueblo está pasando hambre.
El pueblo ahorita lo que tiene es necesidad de comer, de vivir. Porque si, de sobrevivir. De sobrevivir. Estamos en eso, en un proceso muy difícil de sobrevivir. Increíble, porque Venezuela es todavía un país petrolero. Porque Venezuela tiene el Orinoco y 40 ríos que caen sobre el Orinoco. Y porque la población de Venezuela es muy poquita en un inmenso territorio rico en todo. Lo que falta... ¿Seguimos siendo ricos en todo, doctor? En todo. Es que aquí no se explota la riqueza. ¿Por qué no se explota la riqueza? Pues porque no hay política. Porque no hay política, exacto, lo que usted me estaba diciendo. Así Sí. Porque no hay Es que volvemos otra vez claro. al principio, ¿no? El punto es la política, y yo no me acuerdo quién lo dijo. Es la política, es la política, es la política. Si la política es buena, todo lo demás funciona bien. Hoy decía también Smartmatic, que fue quien nos haya guiado en las elecciones a través del CNE y todos los procesos electorales, que se va del país. Dicen algunos analistas, escuchaba yo esta mañana, que esto afectaba a las elecciones del 20 de mayo, porque ellos dicen que no hay garantías electorales. Y es justamente lo que están diciendo en la Mesa de la Unidad, en la oposición, de que no van a proceso porque no hay garantías electorales. Claro. ¿Qué pasa con un país donde se dice, inclusive el resto de los países del mundo, por lo menos muchos de los latinoamericanos, reconocen que aquí no va a haber garantías? ¿Qué pasa que cuando se van unas elecciones así, doctor Morón? Pues repito, que no hay dirigencia política apropiada. El presidente de la República debe estar durmiendo todo el día y toda la noche. Es la política, porque lo que dirige un país no es la economía, es la política. Porque si hay una buena política, hay una buena economía. Si hay una buena política, pues hay, por supuesto, hay florecimiento en pero el país. ¿cómo podemos ir a votar si hasta el que lleva el proceso como Smartmatic hasta este momento, hasta hace nada, porque las últimas elecciones no se hicieron con Smartmatic, dice me voy del país porque no hay garantías? ¿Qué pasa con un pueblo que vota sin garantías? Pues un pueblo miserable, un pueblo a la deriva, como está Venezuela en estos momentos. Venezuela está a la deriva, a la buena de Dios. Aquí uno sale a la calle y ¿qué hace? ¿A dónde coge? ¿A quién mira? ¿A quién saluda? A nadie. Venezuela está en un momento sumamente complejo, difícil. Bueno, se lo voy a decir apropiadamente. Venezuela está triste y pobre. Vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando con el doctor Guillermo Morón en solo minutos a través de Alba Cecilia en directo, a través de BPI TV. En minuticos, quédense allí porque vamos a hablar justamente de la dirigencia opositora que el doctor Morón pues, nos podría guiar un poco como lo ve. Ya venimos con más. Muy bien.